Si un hijo nos levantamos un domingo y el hijo adolescente dice, yo no quiero ir al culto, no me gusta la iglesia, no quiero ir al culto, me aburre el culto, yo no quiero ir. Los padres deben ir solos, dejar al hijo en casa, o los padres deben obligar a su hijo a ir a la iglesia. Yo mi opinión la voy a dar desde el respeto, sabiendo que existe alguna persona que puede pensar diferente. No vengo aquí a imponer mi pensamiento sobre este asunto. Veo que muchos padres en ocasiones llegan a enfrentar esa situación de que sus hijos, especialmente cuando llegan a ciertas edades, se empiezan a rehusar a acompañarlos a ir a la iglesia. Cuando nosotros pensamos en esto, la primera cosa, normalmente si lo dijese un niño pequeño, casi nadie le diría, vale, quédate en casa. Si unos padres se levantan para ir al culto y su hijo de 6 añitos, 7 añitos dice, yo no quiero ir a la iglesia, no lo van a dejar solo en casa. Muchos padres dirán porque no es una edad prudencial para que esté solo, porque no es bueno que esté solo y porque lo ven como que todavía no, todavía ellos deciden por él, ¿no? Entonces, no, tú vas a la iglesia, tú tienes que acompañarnos y ahí lo llevan, ¿verdad? Estas cosas suelen enfrentarse más cuando los hijos son mayores, cuando son más grandes, cuando son adolescentes. Es ahí cuando se empieza a notar que no son creyentes, que no han nacido de nuevo, que todavía el Señor no ha obrado en su corazón, a pesar de que sus padres quizá los criaron en un contexto cristiano, en una casa con valores cristianos, o algunos casos son distintos. Los padres conocieron al Señor cuando ellos ya eran jóvenes y de golpe quieren que vaya con ellos los domingos al culto. La mayoría de veces esto suele darse a una edad adolescente, a una edad juvenil, cuando los niños o las niñas ya tienen una edad más avanzada y empiezan a decidir más sobre su ropa, sus gustos, la música que les gusta, los programas de tele que les gustan, ya tienen unas amistades más formadas, ya empiezan a como formar su personalidad, su identidad, y en ese sentido es cuando empiezan algunos a negarse a ir a la iglesia. Pero no me gusta estar, por eso estoy de brazos cruzados, mirando al techo, aburrido, esperando que acabe, me quedo dormido, pero no me gusta ir. Entonces muchos padres se encuentran con esa situación de un hijo adolescente, joven, diciendo que no quiere ir al culto. Ahora, la segunda cosa es decir que eso es triste y doloroso. Yo entiendo que para un padre es difícil que su hijo, al que ama, al que quizá le enseñó la palabra, al que quizá lo llevó desde pequeñito a la iglesia con la esperanza de que un día fuera un adorador, que adore al Señor en espíritu y en verdad, ahora le diga que no quiere saber de él la iglesia. Para nosotros los creyentes la iglesia es nuestra familia en Cristo, es un lugar al que vamos, no, es una familia a la que pertenecemos. Amamos la iglesia local, al menos hablo por nuestra parte, tanto mi esposa como yo y muchos hermanos de la iglesia, amamos la iglesia, amamos estar con los hermanos, cantar alabanzas, escuchar la palabra, orar juntos. Y es doloroso, ¿no? Que un hijo le diga a un padre, no me gusta ese sitio, no me gusta. A ti te puede gustar la iglesia, pero a mí me aburren las cosas de Dios, me aburre leer la Biblia. Por eso muchos padres también en casa quieren hacer devocionales, compartir oración y los hijos se van volviendo un poquito más ariscos, más rebeldes, más como que muestran más aburrimiento con esas cosas. Y eso debe ser duro y desde aquí yo les expreso que sé que es difícil, veo a padres sufrir, veo a padres tristes, pero también les animo a no desistir, no desistir. Y ahora va mi pensamiento. Yo creo que sí deben llevar a su hijo a la iglesia. Pongamos que un hijo tiene 16 años y dice, no quiero ir al culto. Ahora yo pregunto, ¿dónde vive? ¿En su casa? O sea, es dependiente de ustedes y está bajo su completa autoridad. ¿A la escuela lo van a llevar o tampoco lo van a llevar si les dice, yo no quiero ir a estudiar, yo no quiero ir al colegio? No, tienes que ir a la escuela, es obligatorio ir a la escuela, porque no creo que un padre permita que su hijo, que vive bajo su techo y es adolescente, viva haciendo lo que le apetece, ¿no? Un padre tiene una responsabilidad de encauzar la vida de su hijo hasta que su hijo sea independiente y tome sus propias decisiones. Si bien es cierto que los hijos deben honrar a sus padres toda su vida, honrar a un padre no acaba cuando me caso,
cuando me independizo. Honrar a un padre es toda la vida. Honrar a nuestros padres es toda la vida. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo ahora me he casado, yo me independicé, yo no le pregunto a mi padre si puedo salir, no le pregunto a mi padre si puedo quedar con unos hermanos para comer o cenar, no le pregunto a mi padre a qué hora voy a llegar a casa, porque no vivo en su casa, ¿no? Pero cuando un hijo vive en la casa de sus padres, se sujeta a las normas de convivencia de la casa de sus padres. Vive con los padres, depende de los padres y debe entender que eso no es un hotel. No es un hotel donde le hacen su cama, se la preparan, le preparan desayuno, comida y cena, le dan teléfono, internet, le dan su ropa, su dinero para el cine, su dinero para salir con los amigos, su dinero para comprarse su capricho, pero eso sí, no voy a la iglesia, eso no. Si tú tratas así a tu hijo, lo estás estropeando, lo estás destrozando, le estás enseñando a ser mimado, caprichoso y entender que la vida funciona así, que lo que le apetece bien y lo que no, no. Ahora, ¿qué le pasará en el trabajo cuando le empiecen a dar órdenes? ¿Qué le pasará en su trabajo cuando le empiecen a dar instrucciones? Y que no le van a gustar todas. Y que tenga que madrugar cada día y trabajar largas horas. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir dejando los trabajos? Vas a criar una persona irresponsable, inmadura, una persona emocional, consentida, mimada, caprichosa y probablemente con un futuro bastante preocupante. Un hijo debe saber que mientras está bajo la dependencia de sus padres y la autoridad de sus padres, debe respetar el estilo de vida de la casa de sus padres. Sencillo, esta es mi casa y mientras vivas en mi casa, harás lo que te digamos. Ah, te puedes independizar. Te puedes independizar. ¿Eres mayor? Te puedes independizar. Ya es mayor de edad. Ya puede tener su trabajo. Ya puede pagarse las cosas. Te puedes independizar. Pero mientras vivas en nuestra casa, así como te llevo a la escuela, así como te cuido, te proveo, te sustento, tú vendrás a la iglesia. Ya está. Para mí esa es la idea. No deben ceder a los gustos y apetitos de sus hijos. Sus hijos deben aprender a respetar el hecho de que viven bajo la autoridad y la dependencia de su casa. Lo vas a llevar mientras viva en tu casa, bajo tu techo, y tú seas su figura directa de autoridad, debe respetar eso. Mejor ahí que en casa, porque en casa no va a escuchar la palabra, no va a escuchar alabanzas, no va a escuchar oración. Hermanos, solo hay unos años para influenciar la vida de un hijo. Luego se van y ahí ya verán tele todo el día, tomarán sus decisiones, se viciarán más al teléfono, pero mientras tanto son responsables. Así que yo creo que aunque sea difícil, aunque sea duro, mientras el hijo vive bajo su techo, ah, pastor, pero ya es mayor de edad. No me importa, vive en tu casa, bajo tus normas. No me importa que tenga 20 o 22. Se puede independizar ya. Mientras vivas bajo mi casa, harás lo que yo te diga. Y ya. A lo mejor por eso muchos se independizaban antes, porque no se querían sujetar. El problema es que hoy muchos padres, como no tienen autoridad, los hijos se pueden quedar hasta los 30 en casa viviendo como les da la gana y los padres consentir su vida de pecado incluso. Ya rendirán cuentas a Dios, porque es tu casa. El pecado que pasa aquí dentro, en mi casa, yo soy responsable. Todo lo que se vea en esa tele, todo lo que pasa en esta casa, yo soy responsable. ¿Por qué? Porque yo soy el cabeza de hogar. Oren, confíen en lo que Dios puede hacer. Sigan clamando por la vida de sus hijos. Sigan clamando por el corazón de sus hijos, pero no los dejen en casa mientras ustedes puedan tener esa autoridad, mientras ellos vivan bajo su techo. Llévenlos. Llega un día donde se van y ya no los ves. Pisar una iglesia nunca más, leer una Biblia nunca más, y ya solo queda la misericordia de Dios, porque tú ya no puedes influenciarlo. Pero mientras lo puedas influenciar, aunque sea desgana, llévalo, llévalo, que Dios te dé fuerza.